Bien, ahí está grabando. ¿Recorder? Sí. Bueno, muy bien. Tercera charla sobre el Señorío de Cristo. ¿Qué es la idea? Poder hacer de Cristo nuestro Señor, ¿no? Ujú. No sé si hay otra manera en la cual podamos vivir si no es que Él es nuestro Señor. Aunque hay una gran controversia entre teólogos, porque dicen que cuando dice Señor no es porque Él tenga que tener el carácter de señorío, sino, ¿sabes qué, Vivi? Apagar el micrófono para que no haga el eco. Cuando vayas a hablar, para que no es para que Él tenga el señorío, sino que es porque no querían nombrarlo con el nombre de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es ser Dios? Dios es ser Señor de todas las cosas, ¿no? Entonces todo nos lleva al señorío de Cristo. O sea, no hay otra manera de ver a Jesús en nuestras vidas si no es Él como Señor de nuestras vidas. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Voy a buscar mi Biblia recién, no sé dónde la dejé, esperate. Mientras. Entre tantas idas y venidas la dejé porque no. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Me vino este pasaje a la mente, ¿no? ¿Querés leerlo, Vivi? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate que es el mismo Jesús hablando sobre su señorío. O sea, él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y siempre, o nunca escuché desde este lado por ahí un poco lo que me gustaría sacar de este pasaje, más que sacar la frase en sí, quiero ver lo que hay detrás de la frase. O sea, detrás de la frase no es simplemente decirle al Señor que es nuestro Señor, para que Él sea nuestro Señor. O sea, no alcanza con decirle Señor para que Él sea nuestro Señor. Yo recuerdo siempre el llamado que nos hicieron a todos cuando llegamos a la iglesia. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿No? Y todos levantábamos la mano, pasábamos al frente, nos hacían una oración, repetir una oración. Ahora te declaro Señor de mi vida, amén, ¿no? Terminaba la oración o una cosa así, casi todas las iglesias era lo mismo, el mismo speech. Váyase, ya el Señor es Señor de su vida y a partir de ahora el Señor lo va a bendecir, ¿no? Entonces, cuando yo me confronto con este pasaje, ¿no? Y lo veo al mismo Señor diciendo, no me digan Señor, Señor, y crean que porque lo dicen, entonces van a ser salvos, o entonces yo lo leo entre líneas, entonces yo tengo una obligación para con ustedes, ¿no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero yo dije que bueno, Señor, entonces yo hago todo en el nombre tuyo, vos lo tenés que hacer, porque ahora resulta que en vez de ser nuestro Señor, es nuestro siervo. ¿No? Lo tomamos, damos vuelta a las palabras del Señor y resulta que ahora es nuestro siervo y todo lo que yo digo, Él lo tiene que hacer porque yo lo dije en su nombre o porque yo le digo que Él es Señor, ¿no? Entonces, rescato esta frase, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, porque no es, y este es el punto número 1, no es confesar solamente con nuestra boca que le hacemos Señor. No es simplemente con el confesar que lo hacemos Señor, ¿no?
Vivimos engañados mucho tiempo. Hoy te recibo con... Sí. Mira, yo ayer me confrontaba también con esto de por qué entró el ladrón que estaba colgado en la cruz de al lado, si no se bautizó, si no hizo... Hola, Shirley. Hola, Shirley. Hola, Sí, perdón la demora, pero qué recién bueno. llego. Que él dice, Sí, si sí. no hizo oración de fe, si no se unió, no tuvo ministerio, no hizo, no levantó a ningún muerto, no hizo milagros, ¿por qué él le va a estar? Porque estaba demostrando internamente que le creía que era el Hijo de Dios. Y después, por otro Claro, lado, este que te confronta, no todo el que entrará, porque es lo que vos decís, te hacen repetir una oración. Entonces yo siempre digo esto, cuando uno llega al Señor, la mayoría está con algún golpe, golpeado, achacatado por algún lado. Entonces vos tenés el tamaño de tu corazón, porque la frase es abrirle tu corazón. Y lo queremos usar como decir vos, es tu siervo, es vos de ser el siervo. Entonces Jesús claro. se va ocupando diferentes partes y el partido de mundo, como digo yo, no se lo queremos entregar. Está tan sucio, es lo que el Señor, vos ves que va cubriendo, va sanando, va rescatando, va restaurando. Entonces decís, bueno, Señor, te entrego toda esta parte, es lo más, el lodo cenagoso, digamos. Claro, Y ahí cuando vos realmente ves que Él actúa ahí, es donde vos tomás conciencia de que Jesús tiene todo tu tamaño, y es en el momento también donde se convierte el bolsillo, como lo dijo Spurgeon. Y empieza a ser más grande, y vos entendés ahí que decís, lo estuve usando de che pibe, de cadete, o sea, lo estuve totalmente. diciendo, Jesús es más grande que esto. A ver, entonces yo empiezo a querer ser discipulado, alguien que me enseñe más. A ver, explícame un poquito esto, vos que sabes más, y empezás a hinchar en la iglesia. ¿Quién me puede explicar esto? Quiero aprender hebreo. O sea, y es el paso, o sea, no todo el que dice, sería el que dice, después pasa a ser el creyente, después el discípulo, y por último vos querés enseñar lo que vos viviste en carne propia, lo que te hizo pasar el Señor, pasar a ser el discipulador. Yo creo que en ese versículo, Mateo 7:21, creo que tiene que ver un poco con eso. Mateo 7:21, Shirley, leímos. No todo el que dice Señor, Señor, ¿no? Y va por ahí la cuestión. Y decíamos, leer detrás de todo esto es el Señor mismo diciendo, por más que me diga Señor, yo no tengo ninguna autoridad porque no le estamos dando la autoridad. Con el decirle simplemente no alcanza. Eso estábamos diciendo hasta recién, ¿no? Con el decirle Señor no alcanza. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Punto número uno es, no es solamente confesando con nuestra boca que le hacemos Señor. Como la primera oración, ¿no? Señor, te quiero vivir en mi corazón, pum. Lo segundo es, no es solamente ejerciendo el ministerio que le hacemos Señor. Porque después dice el pasaje, profetizaban en mi nombre, echaban fuera demonios, tenían el ministerio de milagros, y el Señor los mira y le dice, yo no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No? Y cuando hablamos del señorío de Cristo, ¿no? Entonces la pregunta nace en ¿cómo es entonces o cómo hago entonces para que Él sea Señor de mi vida? Realmente Él sea Señor de mi vida. Este versículo para mí yo lo divido en dos partes. La parte A es no todo el que dice Señor entra en el reino. Esa es la primera parte, ¿no? Que veníamos hablando ahora. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. No está diciendo el pasaje, no me digan Señor, que esa también es otra parte. Con la que vos decías, Vivi, del pasaje de que se salva en la cruz, que no es necesaria las obras, ¿no? Que después eso lo toma Lutero en Romanos, muy bien puesto, dice, no es por obras que nos salvamos por gracia. ¿Sí?
Y muchos toman el pasaje de que estaba en la cruz y dicen, mira sin hacer nada, con el solo hecho de haberle dicho Señor, ya fue y estaba en el paraíso. Pero no debemos hacer de todo eso una doctrina simplemente del señorío o no señorío de Cristo. ¿Sí? No está diciendo el pasaje que no le digamos Señor. Jesús no dice no me digan Señor, o como dicen algunos teólogos, como conté al principio del Shirley que está sumando, hay muchos teólogos que dicen que simplemente usan la palabra Señor para no decir el nombre de Dios. Entonces la conclusión es, ¿y qué significa ser Dios? Dios significa que sea Señor de todas las cosas. ¿Se entiende? O sea, todo nos lleva a que el Señor tiene que tener el control de nuestra vida, a que Jesús, como Señor y Salvador, como Dios Hijo, ¿no? Tiene que tener el control de nuestra vida. Sino que está diciendo entonces, no alcanza con que me digan Señor simplemente. Quiere decir, aunque no está explícitamente ahí, quiere decir el Señor que no simplemente hay que decir, sino que también hay que hacer, hay que demostrar para que Él entonces sea Señor. No simplemente hay que decir, hay que demostrar al mismo Dios, al mundo espiritual, de que Jesucristo es nuestro Señor. Bienvenido, no sé quién se unió por ahí. Mati. Ah, bueno, bienvenido, Pablito. Ahí vi el nombre. Quiere decir que no alcanza decir una cosa sin hacer lo que yo digo. Aunque yo sí soy salvo por gracia, ¿sí? No alcanza simplemente con decir y no hacer, porque mis acciones tienen que ir de acuerdo con lo que yo hablo. Imagínese un contador diciendo que 2 más 2 es 4 y cuando hace quiere que sea 5 o 6. No sé cómo dar un ejemplo de eso, ¿no? Pero quiere que sea 6. No. Si esto es así, entonces todo lo que va acompañado a eso es así. Si yo digo ser un profesional en cierta materia, por ejemplo, no sé, nunca mientas en un currículum, vi un meme la otra vez, ¿no? Decía, ¿es piloto de avión? Sí, hasta que lo sentaron en el avión, ¿no? ¿Y cómo hace después? O sea, entonces digo una cosa y después no lo puedo llevar en práctica. ¿Realmente soy cristiano si no me comporto, si no actúo de la manera en la que Dios se manifiesta como mi Señor? ¿Se entiende el concepto? Bien. Lo que Jesús está diciendo no es simplemente que va a rechazar a los que no le amaron. No, está diciendo, chicos, no alcanza simplemente con la boca. Todo nuestro contexto, aunque yo esté ministrando en la iglesia, porque fíjese que le está hablando acá, le está hablando a cristianos, a los que dicen creer en el Señor. Que esa es la parte más grosa de esto, ¿no? A los que dicen, pero como el Señor conoce nuestro corazón y no se basa en nuestras palabras dichas delante de los hombres, sino que nos conocen los secretos, es un Señor que nos conoce en los secretos. Lo vuelvo a repetir, nos conocen los secretos. Entonces, aunque Romanos es solo por fe, sí, pero Santiago capítulo 2, versículo 17 al 22, dice que la fe sin obras es muerta. No basta con creer, no basta con decir creo. Si tenemos el tiempo, el que estaba en la cruz no tuvo el tiempo después de demostrarlo. A veces creemos en ese momento, pero a la hora de... En la cancha se ven los pingos, decía, ¿no?
El pingo es un caballo que se larga a la calle. Todos son ganadores antes de salir a la cancha, pero hasta que el caballo no sale a la cancha no se sabe realmente quién es el ganador, ¿no? Y eso pasa con la vida del creyente también. Si el Señor nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha escogido para que Él señoree, bueno, ¿dónde vamos a ver un verdadero cristiano? Y en el tiempo de la crisis, en el tiempo de tomar decisiones, en el tiempo de demostrar con sus actos que Jesucristo es Señor. Lo que me gusta de Santiago 2, del 17 al 22, si quieren buscarlo y lo leemos, estaría bueno. Nos dice que nos lleva a la muerte. No está hablando de nosotros, está hablando de la fe. La fe que decimos tener no existe, está muerta, es vacía, si nuestras obras no acompañan a que Cristo sea Señor en nuestra vida. Cuando lean Filipenses van a encontrar un Pablo diciendo, todo lo tengo por basura, porque Cristo es mi Señor ahora. Ya no es mi conocimiento teológico, no son mis conocimientos científicos, no es mi poder económico, no es mi simpatía, mi manera de cantar o de hablar. No, no, no. Todo eso lo tengo por basura porque he ganado la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Alguno tiene, Santiago? Sí, A decir, Santiago 2, del 17 al 22. ok, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Antiguo Testamento van a decir mucho, pero no hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Hay un cumplimiento del proceso, ¿no? Mostrame tu fe sin tus obras, si los demonios también creen. Y es más, los demonios creen que Jesucristo es Señor, porque se arrodillan delante de Jesús cuando lo ven venir. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué? ¿Están sometidos al Señor? No nos envíes a tal lado, porque donde el Señor dice que se va, se van, porque Él es Señor. Y al creyente, al cristiano, le cuesta colocar al Señor como su Señor. Tampoco es justificar con las obras. No, pero miren, yo hago esto, hago lo otro. No, no, no. Ahora estoy hablando de algo más íntimo. Sos vos y el Señor. Soy yo y el Señor. Cuando el Señor te ve tomar decisiones, no cuando te ve el grupo, no cuando te ve la familia, no cuando te ve la iglesia. Cuando el Señor te ve, está viendo que estás haciendo lo que Él hubiera querido que hagas. ¿Cuánto tiempo pasamos poniendo al Señor en nuestras decisiones, en nuestras finanzas, en la educación de nuestros hijos, en nuestro matrimonio? La fe es muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mostrame tu fe sin tus obras. Si la iglesia entendiera este secreto de que la fe va de la mano de las obras,
aunque la obra no es para salvación, pero sí es para demostrar quién es el Señor para nosotros. Se me venía cuando meditaba en esto, en esta frase, ¿no? Creer y hacer perfeccionan nuestro creer, perfeccionan nuestra fe. Cuando yo le digo al Señor, no importa si no tengo dinero, Señor, no voy a hacer una transfugiada para tener más dinero, porque yo creo que mi economía es tu economía. Señor, yo voy a dar mis diezmos porque creo que vos estás trabajando en la finanza y que lo que tengo administrado de acuerdo a tu palabra es porque es para mi bien. No quiero más, Señor, de lo que vos permitas que yo tenga. Wow, esa oración. No quiero que me des más, Señor, de lo que yo pueda soportar. Y ahora la herejía es, Señor, dame, Señor, yo quiero tener esto, yo quiero lograr lo otro. Y cuando la oración tendría que ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo tenga? ¿Qué querés, Señor, que yo viva? Santiago capítulo 2, versículo 22. La fe se perfecciona por las obras. No hay otra manera en que yo pueda hacer que el Señor sea Señor si no lo pruebo en cada situación que yo esté viviendo. No importa cuál sea la crisis, yo tengo que saber que el Señor está en control de esa crisis, aunque yo mismo no esté en control. Y entonces cuando yo mismo no estoy en control, pues Él se tiene que hacer mucho más fuerte porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que el señorío de Cristo para mí completa, cuando yo quiero que Él sea Señor, completa mi vida en esto. No se basa solo en la fe, sino que también se basa en mi hacer. Todo mi ser tiene que declarar que Él es Señor. Mi boca, mi carácter, mi vida entera dedicada al Señor. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces para que mi fe sea perfeccionada, para que mi creer sea perfeccionado y Cristo sea Señor de mi vida? Parte B. Sino que el que hace la voluntad del Padre que me envió. Segunda parte de Mateo 7, 22. El que hace la voluntad del Padre que me envió. Wow. Cuando yo voy a esta parte, digo, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre para la iglesia? Mateo 17:5. ¿Alguien lo puede leer? Ahí radica la voluntad de Dios Padre para nosotros como iglesia. ¿Quién lo tiene? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Siempre nos olvidamos de ese último pedacito de ese pasaje.
Nos acordamos de que el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿no? Dijimos, sí, es el Hijo de Dios, sí, pero también dice el Padre a Él hoy. Por lo tanto, la iglesia que vive la voluntad del Padre, vive las enseñanzas de Cristo y a Él lo pone como su Señor y Salvador. ¿Se entiende? No estoy diciendo ninguna herejía, ¿no? Tengo dos grosas ahí escuchando, entonces me da miedo a mí un poco. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor Jesús no es simplemente creer para salvación, es creer en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, Jesús ¿a qué vino? No vino simplemente a que creyéramos en Él y nada más. Él vino a demostrarnos un montón de cuestiones que la iglesia o el hombre debe vivir. Orar, ayunar, apartarse, buscar intimidad con el Padre, vivir en relación los unos con los otros en amor. Ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo digo. En una relación de amistad sonaría malo, ¿no? Pero en Jesús, Dios, hecho hombre, diciendo, yo sé lo que es mejor para vos, vivan de esta manera, hagan de esta manera, que quiere ser el primero, sea el último entre ustedes. No dice déjese humillar por cualquier inconverso. No, no. Pero entre ustedes que son la iglesia, el que quiere ser mayor, sirva al otro. Y entonces, el que escucha al Hijo, hace la voluntad del Padre. No simplemente me diga Señor, Señor, y tomes tu vida cristiana a la ligera, porque decís Señor con tu boca, pero tus actos sirven a tus deseos de la carne. Romanos capítulo 6. Nunca llegaste a Romanos capítulo 8. Te quedaste con la ley de la carne y como la ley de la carne es pecado, entonces yo soy un pecador, porque esa es la ley de la carne y Romanos 8 dice, pero ahora ninguna de esas condenaciones, Romanos 6 y 7, están para los que están en Cristo, porque hay una nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ya no me permite pecar, sino que me permite vivir en la santidad de Cristo. Pero ese Espíritu, dice, es solamente si es que han creído en el Señor. Por lo tanto, es vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña. ¿Alguna pregunta? No, más que pregunta, aportar un poco a lo que nos estás enseñando. Creo que el tema del señorío de Cristo es tan básico y a la vez tan profundo, ¿no? Porque desde el principio Dios creó al hombre, dice Génesis, a su imagen, conforme a su semejanza. Y siempre estuvo en el corazón de Dios que su creación lo pueda expresar. El pecado obviamente distorsionó esto, pero Cristo vino justamente, entre otras cosas, a ponernos en esa relación otra vez correcta con Dios. No solo de hijo y padre, sino de amigos, sino también de aquellos que podemos expresar a Jesús en nuestro carácter, en nuestras decisiones, como venías diciendo, en nuestras acciones. Entonces, cuando yo entiendo que no entraré al reino de Dios solo por decir Señor, Señor, o haber estado toda mi vida en la iglesia y haber servido y haber hecho un montón de cosas,
que ahí están los que enumeraba recién Mateo 7, ¿no? Puedo profetizar, puedo sanar enfermos y todo. Y es tremendo pensar que puedo llegar delante del Señor y que Él me diga, no te conozco. Porque la Escritura habla de eso. Más abajo dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y uno dice, pero estuve toda la vida en la iglesia, pero incluso hice obras buenas, ¿no? Como porque sanar a un enfermo es algo bueno, y no digamos resucitar a un muerto o profetizar algo bueno. Pero a mí me pone a pensar mucho ese versículo, porque al final, señorío de Cristo, como lo decías recién, lo explica ahí, es hacer la voluntad del Padre. Y Jesús vino a mostrarnos eso, que Él hizo todo el tiempo la voluntad del Padre. Hasta el último momento, cuando Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ahí está toda la humanidad de Jesús, ¿no? Expresada diciendo, me duele, yo no quiero ir a la cruz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí ya está el sometimiento al gobierno de su Padre, al gobierno de Dios, porque esa era la voluntad del Padre, que Cristo muriera. Entonces yo pienso en eso, ¿no? Que hay tantas decisiones que debemos tomar y tantas circunstancias a las que nos exponemos y que humanamente son muy difíciles y dolorosas, y yo puedo orar y pedir, Señor, quita esto de mi vida, o sacame de acá, o poneme allá, que es mejor, y lo que podamos argumentar, pero al final siempre tiene que estar esto, ¿no? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque el señorío de Cristo es eso, que terminemos nosotros haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Entonces, no fue hijo de Dios solo él, yo soy hija de Dios y tengo la misma capacidad de poder ejecutar la voluntad de Dios, aunque sea difícil en momentos, porque a veces es difícil, pero sabiendo que Él me está también capacitando para atravesarla, como Jesús en la cruz, ¿verdad? Y es la parte que por ahí no siempre se enseña. Todos queremos como el beneficio de caminar como hijos de Dios, pero no queremos la parte del sometimiento de nuestra voluntad en aquello que no nos gusta. Pero si tenemos un Señor es porque hemos entendido que Él manda y que Él dirige y que Él ordena y yo obedezco. Entonces, para mí se resume en eso. Totalmente. Creo que nuestro corazón es la base de todo esto, ¿no? Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si el corazón, que el corazón no es esto que late, es el pensamiento maneja todas nuestras acciones. Si nuestros pensamientos, que es nuestro creer, no va alineado a la voluntad de Dios, no va alineado a Cristo como Señor de nuestras vidas, pues entonces las cosas que hacemos no corresponden a un salvo, a un creyente, a un cristiano. Mira, Mateo 15, capítulo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, es puro bla bla, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, y ahí viene la segunda parte que vamos a desarrollar en un ratito, pero un corazón lejos de Dios hace que las obras de los hombres sean malas. Y por lo tanto, si mi pensamiento no está alineado al señorío de Cristo en mi vida, Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, ¿cómo debo comportarme? Mis pensamientos actúan de acuerdo a cómo mi corazón carnal actúa. ¿Se entiende? ¿O lo mezclé mucho?
termino teniendo un corazón alejado del Señor y por lo tanto todo lo que sale de mi boca ya contamina, aunque diga que son palabras buenas. Dice, ustedes enseñan, pero enseñan mandamientos de hombres. Y el pueblo, ay, qué lindo que habla, mirá, tan dulce. Y entonces terminan corriendo tras lineamientos que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Una iglesia que no conoce la palabra es una iglesia que se muere. Se muere en cuanto a qué. Lo mismo que Adán y Eva en el huerto. No es que se murieron de una, sino que se mueren en cuanto a la relación. Usted cuando corta una rama de un árbol, no se muere al momento. Pero dejala ahí un rato fuera del árbol. Vas a empezar a ver cómo se seca, cómo se pudre, cómo empieza a tirar lo que sea en descomposición. No sirve para nada. Eso le pasa al hombre que se aleja del Señor y sigue como pensamientos de hombre. Pero cerca del Señor, versículo 18, después usted lea lo que está en el medio, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos ni siquiera contamina al hombre. Todo esto pasa cuando el hombre está lejos del Señor. 15:7 de Juan capítulo 15, versículo 7, ¿qué pasa cuando uno está cerca del Señor? 15:7. Si permanecen en mí y no se alejan del Señor, y mi palabra está en ustedes, o permanece en nosotros, entonces pedid todo lo que quieras, que lo vas a recibir. Cerca del Señor, pedimos, recibimos, somos benditos, porque pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque dice, si mi palabra está en ustedes. ¿Qué entra a nuestros pensamientos y qué maneja nuestros pensamientos? Pensamiento de hombre, hipócrita. Pensamiento de Dios, desde la palabra, piden, reciben y son benditos. El señorío de Cristo se basa no simplemente en creer, sino en creer y responder delante del Señor de acuerdo a lo que el Señor de señores, decíamos, creo que fue el jueves pasado, si entrara el rey ahora, un rey a nuestra casa, ninguno de nosotros se animaría a darle una orden. Pongámoslo algo natural. El jefe es jefe. ¿Quién le da la orden al jefe? Solo un jefe superior. Pero cuando llegaste al superior de la empresa ya no hay quien le dé la orden, ¿no? ¿Por qué nosotros tratamos al Señor de una manera que no es la correcta si Él es, valga la redundancia, el Señor? La iglesia tiene que volver
al señorío de Cristo. Alejarse de las herejías, estas de llame ya, de venga y pacte, de venga y dígale al Señor lo que usted quiere, que Él se lo tiene que dar, porque la Biblia dice que le va a dar, sin ser llenos de la palabra, sin ser llenos del Espíritu, sin conocer el corazón de la palabra. ¿No? Y hago la pregunta que hago siempre, es ¿qué clase de iglesia queremos ser? Yo quiero ser la iglesia donde el Señor esté entronizado. No ni siquiera el que más sabe de teología dentro de la iglesia. Ni el que cante mejor, si en algún momento llegamos a hacer canciones con música y con canto. Está Daniela, Shirley, que cantan espectacular. O si viene, no sé, quien sea que venga, que nadie tenga un señorío mayor que no sea el mismo Jesús. Qué bueno sería ser esa iglesia donde todos somos iguales delante del Señor, ¿no? Ser esa iglesia donde no puede haber otra exaltación que no sea el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y que se viva en la casa, y que se viva en el trabajo, y que se viva aun cuando estamos pasando crisis, en el médico o con quien sea. Él es mi Señor. Y lo que Él permita, para mí está bien. Si Él está permitiendo enfermedades, yo sé que vienen de parte del Señor. Si esa enfermedad es para muerte, también la recibo en el nombre de Jesús. Si esa enfermedad es para testimonio frente a los demás, como yo voy a reaccionar, también la recibo, porque esa enfermedad también puede ser para moldear mi carácter, para moldear mi paciencia, para sacar a la luz lo que está oculto en el corazón de los hombres, para infinitas cosas. Pero en medio de toda esa crisis yo sigo creyendo de que el Señor está en control, porque yo le he entregado mi vida a Él. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Decía ayer recién la oración de Jesús en la cruz. Si es posible, sacame de esta crisis. Si es posible, sacame de... Pero si esto va a glorificar tu nombre, Señor, siervo tuyo soy, vos sos Señor de mi vida. ¿Amén? Oramos, ¿les parece? ¿Qué haremos? Sí, nos tomemos ahí un momentito. Señor, simplemente vamos a agradecerte porque nos has elegido, porque nos has llamado, porque nos has investido con tu Espíritu Santo, porque nos has llenado de gracia, nos has llenado de tu presencia. Señor, queremos en esta noche hacer un solo compromiso delante tuyo. Es de que nadie, ni siquiera nosotros mismos, seamos más exaltados que tu presencia en nuestras vidas. Señor, no queremos honrarte con palabras y que queden vacías nuestros actos. No queremos honrarte con nuestros actos para que los otros vean, sino que queremos que seas Señor de nuestra vida y de nuestro actuar. Que cuando tengamos el privilegio de llegar a tu presencia, podamos ver tu mano abrazándonos, acercándose a nosotros y diciéndonos, siervo fiel y justo, entra en el gozo de tu Señor. No queremos servirte, Señor, para vanagloria de nuestras vidas. No queremos manejar nuestras finanzas para que se haga nuestra voluntad. No queremos manejar nuestros matrimonios, noviazgos, educación de los hijos
por un bienestar nuestro, queremos que tu voluntad esté en medio de nuestras vidas, sea lo que sea que tengamos que hacer, que tus decisiones sean nuestras decisiones, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos. Para que solamente a ti sea la gloria, el honor, la fuerza, el poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.